y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta escritura, desde que la vi, oí anunciada, el lectura de Romanos, y la escritura del mes, me llamó mucho la atención la palabra vergüenza. Y entonces estuve investigando un poco al respecto, qué es la vergüenza, qué lo produce y qué consecuencias tiene en la vida de la gente, y encontré cosas bastante interesantes. Vi que esta es una situación que se ha estado estudiando a profundidad y que hay gente que entiende cómo se desarrolla la vergüenza alrededor de las personas. Entonces, quiero hablar un poquito al respecto de ello para que entendamos por qué habla el apóstol diciendo no me avergüenzo. Bueno, lo primero que quiero resaltar es que si el apóstol está escribiendo no me avergüenzo del evangelio, es porque desde aquel entonces había gente que se avergonzaba, del evangelio. Entonces, era una palabra que se tenía que decir, hermanos, la estamos regando o la están regando. No, no fue el apóstol diciendo. No podemos estar viviendo esta situación, no nos podemos estar avergonzando del evangelio, porque en el evangelio hay un poder, pero no un poder chiquito, sino un poder grande, un poder enorme. Y es que la vergüenza, investigué, dice que es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida. O sea que aquel que se atreva a avergonzarse del evangelio está pensando que en su vida hay una falta, que en su vida está perdiendo dignidad por dar a conocer el evangelio. Pero es que no hay engaño más grande que ese, hermanos. No perdemos nuestra dignidad al compartir el evangelio. Es justo al contrario, se le devuelve la dignidad a la persona que escucha el evangelio. Quiero que te des cuenta que si tú y yo nos avergonzamos del evangelio, estamos cayendo en una trampa diabólica, porque el diablo lo que quiere es callar la voz del evangelio. El diablo lo que quiere es que nadie conozca a Jesucristo y que se queden con una religión extraña donde lo único que tienen que hacer es persinarse en la mañana o portarse bien o hacer su obra buena del día o saludar a todos y ya. Pero ese no es el evangelio. Y muchas veces tú y yo nos quedamos callados ante situaciones porque quedamos en vergüenza. ¿Pero por qué vergüenza? Porque la vergüenza es una herramienta que genera y que muestra lo que es correcto y lo que no es correcto dentro de esa sociedad. Quiero leerlo textual, cómo lo encontré. Dice, sirve como un mecanismo potente de adaptación social, señalando lo correcto y aceptable dentro de la sociedad, permitiendo que asumamos como propias las reglas. Fíjate qué situación. O sea, está bien que haya vergüenza, no está mal que nos sintamos avergonzados, pero avergonzados sobre lo que nos afecta, avergonzados sobre lo malo, avergonzados sobre lo real que es contrario hacia nosotros. Pero no vergüenza del evangelio, no vergüenza de lo poderoso, no vergüenza del poder de Dios, pues. Quien se tendría que avergonzar es pecado, y la gente que comete pecado tendría que estar avergonzada, no nosotros de compartir el evangelio. Quiero que volvamos a entender esta situación. Dice que es un mecanismo, pero además que es un mecanismo potente para regular lo que es correcto y lo que no es correcto dentro de la sociedad. Y en mi testimonio me pasó algo bien parecido, porque yo iba a la escuela y entonces llegó un momento en el que todos los maestros se burlaban de Dios. Evidentemente yo no era salvo y sí tenía una fe, pero pues era una fe totalmente endeble. No me congregaba, no había tenido un encuentro con Dios, pero de algún modo sabía que Dios existía. Y también sabía que Dios era bueno, pero al escuchar a mis maestros burlarse de Dios, mi fe empezó como a tambalearse y como yo a poner en duda si eso realmente era verdad o no. Y después catalogaban a todos aquellos
que creían en Dios como tontos. Y yo no quería ser de los tontos. Y entonces por yo no querer ser de los tontos, yo empecé también a decir que Dios no existía. Pero fíjate que yo estaba siendo avergonzado por el discurso del profesor, porque además no era uno, sino eran varios. Entonces en mi pensamiento yo decía, quien está mal soy yo, quien está fuera de la norma soy yo, porque dice, como dice, mecanismo potente de adaptación social a lo que es correcto y aceptable. Entonces yo era quien no estaba bien, yo era quien no era aceptable porque yo creía en Dios. Y entonces para no quedar avergonzado fuera de la sociedad, yo empecé a hacerme al mundo, al dicho del profesor que tenía una autoridad y de todos los demás que reían sus chistes o la forma en la que él se mofaba de Dios. Pero hoy no pasa eso ya en mí. Y yo espero que no pase eso en ninguno de nosotros. Porque no podemos ya avergonzarnos de la verdad. Hermanos, el poder, el milagro de la salvación es el milagro más poderoso que podemos experimentar nosotros como humanidad. Ya lo he mencionado otras veces, pero quiero volverlo a recalcar. Jesucristo le devolvió la vista a ciegos y levantó a cojos y caminó sobre el mar. O sea, hizo milagros con muchas luces. Y el milagro de la salvación a veces no lo vemos como tan espectacular o como tan poderoso. Pero ese milagro es el milagro más poderoso que podemos experimentar porque requirió la sangre de su Hijo, la sangre de Jesucristo para que pudiera llevarse a cabo. Los demás milagros era con una palabra que decía, ¿no? Dice, no soy digno que entres en mi casa, pero con que digas la palabra ya va a suceder. O sea, una sola voluntad de Jesucristo era suficiente para que esta persona sanara. Al otro con saliva y tierra le devolvió la vista. A otro nomás les dijo, vayan con el sacerdote y muéstrense, y los leprosos quedaron limpios. Pues esos milagros solo requería de la voz de Dios, de la voluntad de Dios. Pero el milagro de la salvación no era nada más que Dios dijera, bueno, y entonces ahora ya todos tienen acceso al Padre. Necesitábamos ser limpios con su sangre. Ese poder del evangelio es del que estamos hablando, de esa limpieza del corazón, de que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz puede llevarse a cabo aún en otras personas, ese milagro. Ese es el poder del evangelio. No nos avergonzamos de eso. No nos podemos avergonzar porque es lo más digno y lo más valioso que podemos experimentar como seres humanos, como personas que viven en este mundo que les ha resplandecido Cristo a su vista. No nos hacemos nosotros al mundo, sino el mundo tendría que ver la luz de Jesucristo y arrepentirse. Ellos son los que se tienen que avergonzar y arrepentirse, no tú y yo. Y entonces cuando se habla abiertamente en contra de Jesucristo, no tenemos que quedarnos callados ni avergonzados por quedar exiliados de su grupo o no sé de qué. Es que ya me va a hablar, ya no me va a querer hablar, o es que ya me va a ver feo, o es que ahora me van a empezar a insultar o no sé qué. Ese es el problema de ellos. Nosotros sabemos que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, que nos ha dado valía y dignidad, y ellos también lo necesitan. No son nuestros enemigos las personas, el enemigo es el pecado y ellos necesitan a Cristo. Necesitamos amarlos y declararles la verdad, el poder del evangelio. Pero la vergüenza a veces nos calla. El qué dirán, el que nos excluyan o nos miren raro. Les decía la vez pasada, ¿no? ¿Qué respondes cuando te dicen, ¿a dónde fuiste el viernes por la noche? ¿Te atreves a decir, voy a hablar con mi Señor, con mi Dios? Tengo una relación con Dios y necesito todavía más de Él, y por eso no puedo estar aquí o allá, o nada más dices, tuve un compromiso. Por eso no vi el partido de fútbol. O sea, que nos avergonzamos. Nos avergonzamos de decir quiénes somos y qué es lo que tenemos delante de Dios y cómo nos hemos estado relacionando con Dios. Pero no hay necesidad de hacerlo, porque no es una falta. Dice que la vergüenza trae deshonor y trae rechazo y trae pérdida de confianza y trae una autodesvalorización. Pero ¿cómo vamos a sentir nosotros deshonor
de conocer a Jesucristo. ¿Por qué tendríamos que sentir una pérdida de confianza de haber experimentado la salvación? ¿Por qué tendríamos que autodesvalorizarnos por hablar del evangelio? No hay manera, no hay forma. El evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos. Es justo lo contrario de avergonzarse. Es mucha honra y mucho honor y mucha valía. O se imagina pues que tienes a tu hijo y te graduó con honores de lo que tú quieras. ¿Te vas a avergonzar de eso? Claro que no. Las mamás todas orgullosas de que, ay, sí, mi hijo es el que tiene mejores calificaciones de todo su salón, ¿a poco no? Y sacan las fotos y no sé qué, o sea, estás orgulloso de esa situación. O sea, eso no te avergüenza, eso no te autodescalifica. Y tú dices, ay, pues es que, ¿qué van a decir? Que soy la mamá del más ñoño del salón y entonces por eso mejor ni digo nada, es más, ni voy a ir a la ceremonia. ¿Verdad que no? Aunque sea verdad. O sea, justo vas así como dicen, como pavo real, o como dicen, así todo inflados, ¿no? De que ese es mi hijo, el que hace esto y hace el otro y lo logra, no sé qué. Te sientes orgulloso de eso. No te avergüenzas de eso. Pues el evangelio es eso, pero multiplicado por infinito. Lo que tendríamos que sentir nosotros valía, dignidad. Es el poder de Dios, hermano. No nos podemos avergonzar del poder de Dios. Dice que se manifiesta, que la vergüenza se manifiesta cuando se reconoce que se ha quebrantado una norma social. La sociedad está en contra de eso, está muy claro. Y nosotros estamos en contra de la corriente de este mundo. Eso también está muy claro. Entonces, ¿por qué tendríamos que sentir vergüenza si vamos a ir en contra del mundo? El mundo es el que se tiene que avergonzar delante del poder de Jesucristo. No, nosotros, hermano. Ya sé que vamos a romper sus esquemas y sus pensamientos, pero no nos vamos a avergonzar del evangelio, porque el evangelio dice es poder de Dios para salvación. Somos la iglesia y Cristo puso su iglesia para que tú y yo compartamos el evangelio. No nos podemos avergonzar de pertenecer a la iglesia, de pertenecer al cuerpo de Cristo, de ser sus hijos y de ser salvos. Y entonces en cada conversación que existe, tú y yo tendríamos que sentirnos orgullosos de Jesucristo, de su poder y de los milagros que ha hecho sobre nuestras vidas. Tú puedes declarar todos los milagros que Dios ha hecho en ti y por ahí empezar a compartir el evangelio, el poder de Dios. Es lo que hacemos en la calle. Compartimos del poder de Dios, cómo ha actuado sobre nosotros, no para que nosotros quedemos bien parados, sino para que la gente sepa que Jesucristo puede hacer un milagro igual en las demás personas y que ya no se conformen al pecado, que despierten a la realidad donde Dios está vivo y existe y que los ama y que los quiere tener cerca suyo, hermano. No hay vergüenza en ello. En eso hay dignidad, en eso hay valía. Por eso te digo que es una obra diabólica la manera en la que se está usando la vergüenza en contra de nosotros. Diabólica. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y el diablo es quien quiere avergonzarnos. Pero nosotros no somos sus títeres ni nada. Nosotros somos hijos de Dios, poderosos en Él. Y tenemos armas espirituales grandes con las que podemos vencer las artimañas del diablo, sus engaños y sus mentiras. Nosotros vamos a hablar la verdad. La gente tiene que conocer la verdad. Y si por eso tenemos que enfrentar cuál persecución, está bien, no importa. Hay dignidad y hay valía. Hay honra en compartir el evangelio de Dios. Quiero que leamos en Santiago, en el capítulo 4. Versículo 4 también. 4 al 8 se le dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿Amigos del mundo o amigos de Dios? ¿Enemigos del mundo o enemigos de Dios? Dice allí, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque la vergüenza lo que quiere hacer es adaptarnos y que sus normas, las normas del mundo las tomemos como propias. ¿Cuáles son las normas del mundo actualmente? Ya decía ahorita la hermana Vale, su curso de ¿qué? Identidad de género y derechos humanos, algo así decía, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo es LGTB. Y entonces esa es la norma que se está dictando el día de hoy. Y a través de películas y a través de programas políticos y de haciendo quién sabe qué tantas cosas, esa es la norma que está dictando el mundo. Una vez estuvimos cerca ahí del registro civil y se casaron dos mujeres y todo el mundo les aplaudía. Esa es la norma que sigue el mundo. Pero y entonces, si yo me siento avergonzado del evangelio, lo que voy a hacer es, después de esa vergüenza, adaptar esa norma para mí, haciéndola como propia. Ese es el mecanismo que desata la vergüenza en la forma de pensar del ser humano. Esa es nuestra naturaleza. De lo que nos avergonzamos, rechazamos para adaptarnos a lo otro. No podemos avergonzarnos del evangelio. Nos vamos a constituir en enemigos de Dios. Vamos a callar el llamado que Dios está haciendo para ti de manera bien personal. Hermano, es desobedecer a Dios abiertamente, avergonzarse del evangelio. Es tu destrucción, es la destrucción de cada uno de nosotros. Cuando nos avergonzamos del evangelio, estamos yendo en contra directo nuestra. O sea, no de pasadita, sino es un golpe directo a nuestra fe, a nuestra relación con Dios, a nuestro amor hacia Dios, hermano. No es poca cosa avergonzarse del evangelio, es altamente muy destructivo. Dice allí, enemigos de Dios. ¿Por qué enemigos de Dios? No. Si yo te digo, a ver, ese es humano, todos los que quieran ser enemigos de Dios. Nadie nos atrevemos a alzarla. Nadie. No podemos, no hay tanto descaro en nosotros para hacerlo. El problema es que por medio de la vergüenza, sí nos atrevemos a ser enemigos de Dios. Aunque no lo planeamos y no lo queremos, la vergüenza actúa en ese mecanismo en medio de nosotros y logra ponernos del lado enemigos de Dios, porque adaptamos otras normas. No, hermano, desenmascaremos esto en nuestros corazones, veamos bien lo que está sucediendo en el mundo y a nuestro alrededor. Levantemos nuestra bandera de cristianos. Dice, seguimos leyendo allí, versículo 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay un espíritu, el Espíritu Santo, que nos está anhelando, que nos está celando, que nos quiere para Él de manera exclusiva. No que un día estemos a favor de Dios y otro día estemos en contra de Dios. No que a veces no nos avergoncemos del evangelio y otras veces sí. No. Todo el tiempo el Espíritu Santo nos quiere con Él y nos quiere llenar y nos quiere saturar y nos quiere bendecir. Dice que nos cela, que nos quiere con Él, que no nos quiere prestar ni un ratito. Ese es el Espíritu Santo, como está buscando. Y dice allí, pero someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios tiene que ver con nuestra obediencia a Dios. Tiene que ver con qué tanto le estamos creyendo a Dios, su palabra y sus promesas. Qué tantas veces, decía el pastor ahorita, hacemos tratos con Dios y luego se nos olvida. Si tú y yo nos sometemos a Dios, esos tratos se mantienen vigentes, reales, actuando sobre nuestras vidas. Y esos tratos vigentes dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Para que el diablo pueda huir de nosotros, primero tenemos que estar sometidos a Dios, creyéndole a Dios, caminando y dando los pasos que nuestro Señor nos ha estado hablando constantemente. Hay veces que el mensaje cae igual, es decir, nos revela la misma cosa. Y hay veces que la lectura nos dice lo mismo. Yo recuerdo haber revisado resúmenes donde decían exactamente la misma situación en varias lecturas.
¿Por qué pasa eso? Pues porque es un ajuste que no hemos hecho y que el Señor te está llamando a que lo hagas. Entonces, someteos pues a Dios, creerle a Dios, obedecerlo. Dice allí, resistir al diablo y él es el que va a salir corriendo. El diablo va a salir huyendo, el diablo va a salir avergonzado, no tú y no yo, porque nosotros tenemos el poder de Dios para salvación. El evangelio no es motivo de vergüenza es el pecado y el mundo y todos sus desfiguros y destrozos que está haciendo. Ellos se tendrán que avergonzar, el diablo es el que tiene que salir huyendo. Si nos sometemos a Dios, si nos sometemos a Dios, y esa es la clave. Porque si no nos sometemos a Dios, la vergüenza nos va a dominar y nos va a chupar y nos va a absorber en esa sociedad, pues, y nos vamos a adaptar a la sociedad y vamos a seguir las mismas normas que la sociedad está dictando. Y conforme va cambiando la sociedad, vamos a ir cambiando nosotros también. Sin darnos cuenta, nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Y cuál resistir al diablo? ¿Y cuál someter a Dios? ¿Y cuál huirá de nosotros? No, pues ya de eso no pasó nada. Nos resbalamos y nos vamos al mundo. Porque nos van a decir que somos los que no pensamos, los que no razonamos, los que no nos basamos en el método científico experimental y que por eso creemos quién sabe qué, o retrógradas, ¿no? Vivimos en quién sabe qué siglo. Hay una película que se llama El caso de Cristo. No sé si ya se ha pasado aquí en México. ¿Sí? Una vez se pasó el caso de Cristo. Se trata de un reportero. ¿La escogieron? ¿Sí? Es un matrimonio y la esposa experimenta, su hijito estaba ahogando y entonces alguien le ayuda y entonces le dice una cosa como Dios te bendiga y los dos en este matrimonio eran ateos, pero a raíz de eso la esposa empieza a irse a la iglesia y empieza a experimentar a Dios y el esposo muy renuente no quería saber absolutamente nada y el esposo era un reportero periodístico, ¿no? Investigador periodista. O sea, la cosa es que si él escribía algo en el periódico era porque él estaba totalmente seguro de que eso era verdad. Y entonces él se propone a sí mismo decir por qué todo esto de Dios es falso. Y entonces empieza a investigar por acá y por allá y resulta que él se convence de que no puede negar a Cristo. No pudo negarlo a Cristo. Hay una película y hay un libro al respecto y está documentado, es basado en hechos reales, de cómo este cuate tratando de demostrar que Cristo es mentira, él se da cuenta que más bien Cristo es verdad. O sea, la ciencia se construye de un modo, pero hay otra, la ciencia de química, biología, esta ciencia se construye de un modo, pero hay otras ciencias, las ciencias sociales también se construyen de otra manera. Y dentro de las ciencias sociales hay otros métodos que no son los científicos, y dentro de estos otros métodos es donde se mete este investigador periodístico, se diga, y se da cuenta de que la palabra de Dios tiene más sustento que cualquier otra verdad que se cree en el mundo. Y no solo se cree, sino se basa y se edifica sobre esto, pues. O sea, lo que te quiero decir es que si nos tachan de tontos, o de retrógradas, o de no científicos, o de no sé qué, ni siquiera tienen argumentos para decir eso. Ni siquiera aquí hay argumentos. Porque cuando te pones a investigar cómo se estudia, por ejemplo, a Platón, Aristóteles y no sé, otros filósofos de antigüedad, tienen menos base para sostenerse que el evangelio. O sea, ni siquiera ese argumento está. O sea, no hay manera de avergonzarnos del evangelio. No hay forma. No hay una rendijita por donde se pueda meter el diablo y decir, ya viste, esta es la verdad. No, no es cierto. El diablo habla pura mentira y manipula las cosas para que caigamos en otra situación de engaño y de vergüenza. Pero cuando vamos a la verdad, cuando vamos a los hechos reales, quien se avergüenza es el diablo. Tenemos el poder de Dios. No podemos quedarnos callados, mucho menos avergonzados. No. Seguimos leyendo, vamos a leer ahora el capítulo 1. En el versículo 18.
el 18 al 23 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y dice que hay una ira de Dios contra aquellos que la detienen. Hay una responsabilidad, no solo de no avergonzarnos del evangelio, sino además de declararla. Hay una consecuencia, hermano. Quiero que lo sepas. Dice ahí, porque lo que de Dios se conoce, se les manifestó, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios se nos ha revelado a nosotros. Lo que tú y yo sabemos de Dios no ha sido por nuestra inteligencia, por nuestro razonamiento, por nuestra meditación. Es por lo que Dios se ha dado a conocer a ti y a mí. Dios se ha revelado. No podemos conocer a Dios si Dios no se revela a nosotros, pues, ¿no? Y Dios pone en tu corazón un entendimiento, un pensamiento, dice tanto el querer como el hacer. Y entonces seguimos leyendo, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Dios se ha manifestado. Dios es real. Y si lo quieren negar, lo que quieren es mentir. Quieren encontrar una manera, pero de engañar, no de hablar la verdad. Y quiero volverte a repetir de que hay una consecuencia por detener la verdad, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es lo que le pasa a toda persona que empieza a alejar su corazón de Dios, que no lo reconoce a Dios, que le quiere dar la vuelta para allá y para acá, de manera de justificar la no existencia de Dios, o el no poder de Dios, o ir en contra de Dios. Dice allí, conocieron a Dios, pero no le glorificaron. Se dieron cuenta que había algo divino, que había ahí algo poderoso, que no podían negar. Y por negar eso, dice ahí, se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es lo que le había pasado, o lo que le pasó en aquella época. Profesando ser sabios, la verdad estaban neciando. El problema es aquellos que prestamos oídos a sus necedades. Pero tú y yo, no, hoy no estamos en esa situación. Hoy tenemos una fe real, una fe firme. Hoy pertenecemos a una iglesia que nos cobija, que nos instruye, que nos crece, que tenemos oportunidad de trabajar y de experimentar a Dios de manera bien real, orando y leyendo y participando en la extensión del reino. O sea, no estamos perdidos como yo lo estaba con aquella fe endeble. Hoy tenemos un soporte para tener una fe fuerte, y no envanecernos y no escuchar necedades para decir, ay, sí es cierto, ¿cómo no se me había ocurrido? No es cierto. Ahora tenemos el poder de Dios que salva a la gente. Y si cambiaron la gloria de Dios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, por lo cual también Dios entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deformaron entre sí sus propios cuerpos. ¿No te suena muy actual? Es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Es lo que le pasa a cualquier corazón cuando cree en las mentiras del diablo. Y cuando dice allí que no le dieron la gloria a Dios y lo pusieron, cambiaron la verdad de Dios por mentira, no, perdón, 24. Por lo cual también Dios nos entregó en mendicia, de los corazones, no, perdón, 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, ellos mismos son sus propios dioses. A veces pensamos que esta escritura se refería a las imágenes de la Iglesia Católica o otras imágenes de culto. Pero también se refiere a que ya es él mismo, la misma persona, es su propio Dios. Con que estés bien contigo mismo, ya la tienes hecha, ¿no? Es un pensamiento que por ahí anduvo rolando algún tiempo, no sé qué tan pero mucha gente dice eso. Mira, con que estés bien contigo, ya lo demás no sé qué. No. Con que tienes que estar bien, ¿con quién es? Con Dios, cerca de Dios.
golpeando nuestra carne y sometiéndonos a su voluntad. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo va a salir huyendo. No, no, sométete a tu propia carne, o sométete a tus propios deleites, o sométete a tu inteligencia. No, sométete a Dios para que el diablo salga huyendo. De otra manera no va a salir huyendo el diablo y nos va a pasar lo que le pasó a estos, profesando ser, creyendo que somos muy sabios. La verdad es que más bien somos porque no le creemos a Dios, porque no tomamos en cuenta su voluntad, su amor y todo lo que él ha hecho en medio de nosotros. Hermanos, entendamos la verdad, entendamos lo que está haciendo Dios en medio de nosotros. Nos está dando acceso a su poder para que sea glorificado Él en nuestra vida. No nos avergonzamos de eso. Que la vergüenza no actúe en nuestra contra, adaptándonos a las normas que se rigen en este mundo, ni en ninguna otro club social o un círculo de amigos o no sé qué. Hermanos, ¿qué se quedó en Dios? Última escritura, Mateo 4. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos dejando al instante los redes, este es un llamado para todos. Nos está diciendo el Señor, pensaste del mundo, no te encontraste con el mundo. Y yo voy a hacer de ti algo más digno, más real, con alcances eternos. Cuando se nos presenta la oportunidad de compartir el evangelio o de dejar algún compromiso con el mundo para a favor de Dios y de su reino, estamos respondiendo a este llamado. Dice que dejaron y lo siguieron. Dios los llamó y ellos respondieron. La pregunta hoy para ti y para mí es, ¿estás escuchando que Dios te habla? ¿Recibes en tus oídos, en tu corazón, en tu mente, que Dios te está hablando directamente a ti y te está llamando a no avergonzarte del evangelio? ¿Lo entiendes, hermano? ¿O para quiénes son estas palabras? ¿O de parte de quién se está diciendo esto? Es Dios quien te está llamando. No es mi idea, ni mi club, ni la del pastor, ni de nadie, sino de Dios. Es la iglesia de Jesucristo. Es el poder de Dios para salvación. No es el poder de ningún ser humano. Es Dios llamándote directamente a ti y a mí, claro está, a compartir el evangelio con poder, con ese poder que va a transformar a este mundo. A la gente que tú le hables el evangelio, lo tiene que mover, le tiene que pasar algo en su vida. Ya sea que se salve o que no, lo va a sacudir allí, te vas a hablar la verdad. Y por medio de la verdad, sus pensamientos se tienen que revolucionar en otra dimensión. Ya no pensando en chiquito, ni en corto, ni miope, sino con trascendencia eterna. Estamos siendo llamados a eso. Todos nosotros estamos siendo llamados a eso. No importa que tú te autodescalifiques y empieces a pensar, el hermano se loca porque yo apenas tengo poquito en la iglesia, o yo tengo bien poquitos años, o yo hace mucho que no oro. Mira, si hace mucho que no oras, si tienes poquito en la iglesia o lo que sea, de todas maneras Dios te está llamando. No estoy diciendo que ya estés listo para ir a ser pastor, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que Dios te está llamando. Y si tú respondes a ese llamado, Dios te va a ir preparando y vas a ir adquiriendo las herramientas necesarias para poder compartir el poder de Dios para salvación. O sea, lo primero que tenemos que entender es que no hay vergüenza en ello, sino al contrario, hay valía, y hay dignidad, y hay honra. Honra. Si tú y yo lo entendemos y lo creemos así, le podemos entonces responder a Dios. ¿Y cómo le vamos a responder a Dios? Sometiéndonos a Él, leíamos, ¿no? Cada cosa que Dios te haya hablado,
Es lo que Dios te está pidiendo, es lo que te tienes que someter a Él. ¿Qué te ha dicho? Que te pongas a orar, que te pongas a ayunar, o que te pongas a leer, que te comprometas más días a escudriñar su palabra, que entregues los resúmenes no por entregarlos, sino por conocer a Dios. ¿Qué te ha hablado Dios? Que cortes con esa amistad, que le apagues a la tele. O sea, ¿qué es lo que te ha hablado Dios? Que ya no te afanes en este mundo, que vengas a todos los servicios. No sé, yo no sé qué te haya hablado Dios, pero eso que te ha hablado es donde te tienes que empezar a someterte a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él va a salir huyendo, avergonzado. Pero si no nos sometemos a Dios, si no le creemos a Dios, si no obedecemos lo que Él ya nos ha hablado, pues ¿cuál resistir al diablo? En lugar de resistirlo, lo vamos a creer y vamos a caer en la adaptación por medio de la vergüenza a la sociedad. Así que tenemos que creer a Dios y obedecer. Y todo lo mucho que ya nos ha estado hablando, no solo ahorita, sino en mensajes pasados y bajo cuando estás orando. Cuando oras, Dios te habla. Y ya has obedecido lo que Dios te habló. Cuando lees, Dios te habla. Y ya has estado ajustando tu vida para poner en práctica lo que Dios te habló en tu lectura. Cuando vienes al servicio, Dios te habla. ¿Y qué has estado haciendo con lo que Dios te dijo? Después a Dios. Se refiere a esos ajustes. Y si nada más te dijo, ya deja de ser chismoso, pues ahí empieza la culpa. Y ahí vas a empezar. Vamos a